Fuerte abrazo a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos al podcast Agropecuario, este espacio en el que se habla de las diferentes labores del campo y de los personajes que hacen parte de este increíble mundo. El día de hoy nos encontramos en Hacienda Las Carolinas para hablar con Nelson Martelo sobre ganadería regenerativa. Para los que no lo conocen, ¿quién es Nelson Martelo? Gabriel, muchas gracias por la invitación y por esta charla. Como dicen, mi nombre es Nelson Eduardo Martelo, soy administrador de empresas, ganadero por tradición. Vengo de una familia ganadera que ha estado pues, en este sector durante varias generaciones y es una pasión pues, que me ha llenado y que venimos pues, aquí trabajándola desde hace varios años. Bueno, hoy vinimos a hablar de ganadería regenerativa. Empecemos precisamente definiendo ese concepto. Sí, la ganadería regenerativa es una ganadería que piensa en el suelo, que al final pues el suelo es la base de nuestro negocio. Si tenemos un buen suelo vamos a producir mejores pasturas y por ende los animales van a estar en mejores condiciones. Esa es la clave de esto, pensar en el suelo, tener en cuenta el suelo, cómo podemos nosotros de alguna manera mejorar las condiciones del suelo para que ese suelo también produzca más y los animales produzcan también pues mayor cantidad de carne o mayor cantidad de leche. Eso digamos que sería lo básico. Hay ciertos principios que podríamos hablar. Nos ayudan a tener a mejorar ese suelo. Esos principios son 4 principios fundamentales. Primero es que la naturaleza funciona como un todo y significa pues que cada insecto, cada planta está cumpliendo una función. Entonces toca verlo de esa manera. ¿Qué está haciendo una planta que mal llamamos maleza? Puede estar rompiendo suelo, creando orificios para que el agua filtre, puede estar dándole una sustancia o algo pues que el suelo necesita. Un insecto también está produciendo lo mismo, está generando heces que llevan algún mineral que de pronto el suelo o el ecosistema necesita. Entonces toca ver el ecosistema de esa manera, todo está cumpliendo una función. El otro es el efecto manada y esto viene pues de África y cómo los animales de alguna manera andan en manadas, van rompiendo todo, van alimentándose de todo, van dejando heces y orina en zonas, de manera balanceada o pareja en un territorio. El otro principio que va de la mano es el tema del tiempo. Entonces es más importante el tiempo que están los animales en un sitio que la cantidad de animales. El pasto empieza a recuperarse a los 3 días. Los animales deben estar en otro potrero, que a más tardar a los 3 días. Eso es lo ideal. Y esa área tiene cierto tiempo o necesita cierto tiempo para recuperarse. Y los animales no deben regresar a esa área sino hasta que eso esté completamente recuperado. Esos son como los principios básicos de la ganadería regenerativa y sobre todo del manejo holístico. Ok. Entonces, ¿qué le diríamos a un ganadero que quiere empezar con esta metodología y se está preguntando, bueno, ¿por dónde empiezo? Sí, lo primero es sentarse y planificar qué es lo que se quiere lograr, definir pues la parte financiera, cuánto se tiene para adecuar la finca y cómo se va a hacer a lo largo del tiempo. Uno no necesariamente tiene que hacer todo desde el principio, uno lo puede ir haciendo paulatinamente. Entonces, definiendo esos parámetros, uno puede empezar cómo hacer las subdivisiones, cómo hacer, dónde hacer los puntos de agua, dónde vamos a dejar arborización o bosque o lo que se quiera dejar y poco a poco se va trabajando de acuerdo a ese plan. Entonces lo primero es como crear esa línea base, definir qué se quiere y qué se tiene y después poco a poco uno lo puede ir trabajando. Lo principal es el tema de rotaciones, cómo se va a subdividir la finca para que precisamente cumplamos ese parámetro del tiempo. No todo tiene que ser en cerca fija, te puede utilizar cercas móviles, pero con esa planificación pues ya uno puede ir ajustando y adecuando la tierra para que se cumplan esos principios. ¿Y cómo fueron los inicios de las Carolinas en este método? Porque antes realizaban manejos tradicionales. ¿Cómo surgió esa idea de hacer ganadería regenerativa? Bueno, fueron varias cosas. Nosotros veníamos haciendo ganadería tradicional. Y con eso pues estábamos teniendo una serie de problemas anuales, plagas, malezas que no podíamos, controlar. Hicimos unos cultivos de sorgo y esos cultivos fueron un fracaso. Y bueno, que el negocio no estaba rindiendo.
coincidencialmente yo conocí unas personas que estaban hablando en ese entonces de ganadería orgánica, y precisamente para esos años también salió el video de Alan Savory, donde decía pues que la naturaleza, o que manejar a los animales de acuerdo a lo que se ve en África, podía mejorar los ecosistemas, y eso para mí fue como muy claro, muy lógico. Eso fue en el 2013. Nosotros empezamos a hacer pruebas desde ese entonces, y finalmente en el 2018 decidimos convertirnos en nodo, o en el hub del Instituto Savory en Colombia, que en el 2020, digamos, finalizamos ese proceso. Bueno, para los que no conocen el Instituto Savory, es, como su nombre lo indica, un instituto que se encarga de promover la regeneración del suelo utilizando un manejo holístico que trata de imitar a la naturaleza. Por cierto, les recomiendo la charla TED que tienen en YouTube, que se llama Alan Savory, cómo reverdecer los desiertos del mundo y revertir el cambio climático. Volviendo acá, ¿cómo se convierte Hacienda Las Carolinas en un hub de esta organización? No, yo desde el 2013 que vi el video, yo los empecé a contactar. Desde ese entonces empezamos a tratar de convertirnos en nodo, pero digamos que las condiciones no estaban dadas. Eso era un modelo muy nuevo en ese entonces. Sigue siendo nuevo, pero en el 2013 sí estaba muy avanzado. Entonces pues eso esperamos, tuvimos que hacer ciertos cursos, ciertas visitas a otras fincas donde ya se estaba implementando el modelo, y hacer un proceso educativo para, digamos, nosotros convertirnos en los representantes del instituto acá en Colombia. Entonces les tocó ir a aprender a fincas en otros países. Fueron en Estados Unidos, estuvimos en una finca en Costa Rica, hemos estado pues también en fincas en Europa, porque al final el instituto tiene nodos casi que en todo el mundo. Entonces, unos que empezaron mucho más temprano. Alan yo creo que desde los años 80 está hablando de este modelo. Inclusive creo que él vino en los 80 acá a Colombia, y algunas fincas implementaron el modelo. En Texas, por ejemplo, también han estado utilizando este modelo desde hace mucho tiempo. Entonces, la idea para convertirse en hub fue eso: conocer otras tierras, conocer otras fincas que ya estaban haciendo el manejo holístico, aprender de esa experiencia y aplicarlo después acá a nuestro trópico. En ese proceso de adoptar los nuevos manejos, en Las Carolinas cambiaron el modelo de negocio de ganadería doble propósito a una producción de solo carne. ¿Por qué el cambio? Sí, nosotros cuando empezamos con este proceso éramos una ganadería tradicional doble propósito, con animales 7 colores, áreas o potreros muy grandes, y básicamente animales en todos los potreros durante todo el año. Cuando empezamos con esto decidimos simplificar un poco el modelo, hicimos pues la subdivisión. Decidimos quedarnos con la raza Brahman, que era como la más comercial, o es la más comercial en la zona, quedarnos solamente con la carne. Es más simple el proceso cuando se tiene solamente la carne, no hay que tener un lote de aparte, no hay que tener un lote de resentina, no hay que tener el lote de ordeño. Entonces nosotros, al enfocarnos en carne, pudimos unificar todos los lotes y crear ese efecto manada del que hablábamos al principio. Ahora mismo manejamos solamente un lote de animales próximas o que están recién paridas, como para estar pendientes, tenerlas cerca a las casas, y un lote grande, una manada grande donde están todos los demás animales. Claro, para conseguir el efecto manada se requieren otros manejos, pero entonces también se puede hacer ganadería regenerativa en una lechería. Sí, de acuerdo, o sea, como hablábamos al principio, depende de lo que uno quiera lograr. Este modelo se ha implementado en todo el mundo y con diferentes producciones. Simplemente uno tiene que adecuarlo, definir, por ejemplo, si uno va a seguir con la lechería, definir cuál va a ser la rotación de los terneros, por ejemplo, para que cumpla ese periodo tanto de descanso como de uso, la rotación de vientre que tenga también, o que cumpla también ese principio de tiempo, y uno puede adaptarla pues a la producción que uno quiera. Inclusive lo hacen con otras especies como ovejas en Argentina y en Europa. Lo hacen con gallinas, creando pues esas rotaciones y siguiendo ese principio del tiempo. Hablando otra vez de carne, además de los beneficios ambientales que tiene la ganadería regenerativa, esos manejos terminan también influyendo en la carne que se produce. ¿Cómo es la carne producida bajo este modelo? Bueno, digamos que es una carne más sana. En ganadería regenerativa no se prohíbe el uso de químicos, pero sí se busca que ese uso de químicos sea muy controlado, muy específico, puntual, digamos.
Entonces esta carne que se produce en ganadería regenerativa es una carne mucho más sana, es una carne que no está expuesta a químicos, es una carne que son animales que comen una variedad de plantas que le brindan a la carne pues un beneficio en cuanto al tema saludable. Podríamos decir pues que en otros países también dicen o lo venden como una carne que está capturando carbono. Eso en Colombia todavía no es valorado. Y no solo en mercado, sino que estos modelos, al menos en Colombia, a veces se encuentran con resistencia de lado y lado, pues a algunas personas ajenas a la ganadería les cuesta creer que la producción ganadera puede ayudar al medio ambiente, y también hay muchos ganaderos tradicionales que les cuesta ver cómo estos modelos pueden ser rentables. ¿Han sentido esa resistencia? Sí, digamos que siempre hay resistencia al cambio. Yo creo que yo tuve la ventaja de no ser o zootecnista o agrónomo, veterinario, y eso me dio la oportunidad pues, de implementarlo y no ir en contra de lo que me enseñaron en la universidad. Entonces para mí muchas veces la gente no se anima a hacer este tipo de ganadería por esa tradición, por esa educación que se tiene. Cambiar es supremamente difícil, o sea, uno cuando está acostumbrado a hacerlo de cierta forma y se dice pues que se puede hacer mejor, es como uno tener que aceptar un error. Igual pues está el otro lado, el tema de los ambientalistas que dicen que los animales producen metano y producen contaminación, pero nosotros podemos irnos a África y ver que el ecosistema funciona con muchísimos animales rotando, el ecosistema está en balance y digamos que activo. Entonces es algo que se puede implementar en los diferentes ecosistemas y se ha visto que funciona. Hay ejemplos de parques naturales donde se ha pensado que una especie está deteriorando el ecosistema, se saca esa especie y resulta que termina siendo peor, y tienen que volver a introducir, ¿no?, a esa especie porque cumplía una función fundamental. Ahí volvemos a una de las claves de la ganadería regenerativa, y es que todo cumple una función. Y lo importante es mantener el balance. Si tenemos una especie que está sobrepoblada, ya ahí puede causar un daño y tocaría, cuando vemos pues que hay esa especie que está sobrepoblada, toca ver cuál es ese control biológico, qué hace falta para mantener esa especie balanceada o con una población estable. Bueno, aprovechemos aquí para despejar algunas de esas dudas que se tienen. Los que vienen trabajando los sistemas tradicionales se estarán preguntando, bueno, y si esta gente no usa pesticidas ni ese tipo de productos, ¿cómo hacen para manejar las moscas, por ejemplo? Sí, aquí creamos, digamos, o buscamos crear ese ecosistema en balance donde cada especie tiene un depredador. Si cada especie tiene un depredador, las poblaciones se mantienen en balance. Muchas veces con el uso de químicos eliminamos esas especies que son depredadoras de otras. Aquí, por ejemplo, ya no utilizamos baño para moscas, y eso creo que se ha dado por ciertos factores. Uno, el tema de los escarabajos estiércoleros. Al dejar de utilizar ciertos químicos, las poblaciones de escarabajos aumentaron. El escarabajo descompone las bostas de la vaca, que es donde la mosca se reproduce. Digamos que se evita tener altas poblaciones de mosca con ese manejo. Igual al tener árboles, los árboles cumplen una función protectora para las aves. Se crea un hábitat donde el pájaro puede protegerse, puede crear o tener sus nidos sin ningún problema, y muchos de esas aves cumplen también control biológico. Entonces se comen a la garrapata, se comen a la mosca, se comen a los grillos y así. Claro, y no solo ayuda al medio ambiente, sino también al bolsillo, porque estos productos siempre son una inversión importante. ¿Cómo ha afectado el nuevo manejo a las finanzas de la empresa? Sí, aquí uno de los beneficios muy visibles para la empresa es la reducción de gastos. Pues al no utilizar químicos nos ahorramos esos fondos. Evitamos también el uso de maquinaria al máximo, entonces es una reducción tanto en inversión para maquinaria como en combustible. Como simplificamos el negocio, pues también reducimos un poco la mano de obra. Ahora otra vez la estamos pues tratando de generar empleo, estamos buscando otras alternativas de negocio para
para aprovechar pues la mano de obra que se tiene y aumentar pues el equipo. Pero la ganadería regenerativa como tal, dependiendo pues del modelo que se use, también ayuda a disminuir costos considerablemente. Vale. Una de las cosas que me parecen más relevantes sobre estos manejos es que pueden ayudar a contrarrestar el cambio climático, especialmente en un momento en el que cada vez vemos más noticias de incendios forestales, tormentas. ¿Cómo nos ayuda con eso la ganadería regenerativa? Sí, yo creo que bueno, como todo, la tierra también tiene ciclos y habrán ciclos pues de heladas y habrán ciclos donde la tierra pues está un poco más caliente, pero definitivamente el tener una ganadería de este tipo ayuda a mitigar, por lo menos en pequeña escala, la temperatura. Uno, por ejemplo, puede medir la temperatura de un suelo donde no tiene protección y medirlo donde hay un árbol, donde hay pastura, donde el suelo está cubierto y la temperatura puede bajar 5 o 10 grados centígrados. ¿Qué significa eso? Eso significa que la humedad va a estar en el suelo que está cubierto más tiempo. ¿Qué significa eso? Vamos a producir más pasto, porque tiene más humedad. El agua, por ejemplo, que cae en esos suelos que están cubiertos, va a ingresar y va a rellenar pues estos lagos subterráneos o ríos subterráneos, y eso nos va a brindar agua para las ciudades, para el campo. Entonces son beneficios que son muy puntuales. A lo mejor si uno hace pues a pequeña escala van a ser locales, pero al final son beneficios. Si todos nos unimos y hacemos lo mismo, el beneficio pues va a ser mayor. Inclusive para los animales, el tener sombra va a mejorar las condiciones de los animales y por lo tanto va a producir más. Entonces yo lo veo como un triple impacto. Mejoramos el medio ambiente, mejoramos la producción, mejoramos el bienestar animal y se crea pues también un beneficio para la comunidad que está alrededor. Nosotros aquí en las Carolinas hemos visto un aumento en fauna que anteriormente no se veía. Eso tiene que tener un beneficio indiscutible. Entonces, por donde lo vea uno, es viable. Y yo creo que un punto importante es que uno no tiene que irse al extremo. Se puede hacer, digamos, una ganadería más sostenible pensando en esos principios básicos sin necesidad de, por ejemplo, de crear un bosque dentro de la finca, que a veces eso impide al ganadero y dice, no, se me va a perder la finca. Bueno, uno puede mantenerla parecida a lo que se tenía, pero, por ejemplo, sembrando todo tipo de árboles nativos puede mejorar, con ese simple hecho puede mejorar el ecosistema, conseguir esa planificación del pastoreo, dándole, digamos que los tiempos de descanso y los tiempos de uso, puede mejorar los suelos y con eso pues mejora el ecosistema. Bueno, y el tema de la alimentación en el verano, aquí antes cultivaban, preparaban silos, ¿cómo hacen ahora? Sí, correcto, o sea, eso es un beneficio económico porque ya no tenemos que gastar en el cultivo, en ese tipo de proyectos uno depende del clima y al no poder controlar el clima pues es difícil garantizar que la producción sea viable. Y nosotros ahora, digamos que tenemos una rotación, una planificación del pastoreo. En la época de lluvia tratamos de producir la mayor cantidad de pasto para después administrarla y utilizarla durante la época de verano. Pues una pastura seca que a lo mejor no es, digamos, la más eficiente para el ganado, pero nos ayuda a mantener el ganado durante la época de sequía. Bueno, yo creo que con lo que hemos contado, la gente se interesa y surgen más preguntas sobre todo esto. Ustedes como nodo del Instituto Seibory manejan asesoría, ¿cierto? Sí, como nodo del instituto, nosotros somos los representantes del Seibory acá en Colombia. Aquí en Bélgica pues es nuestro como sitio de demostración donde la gente puede venir y experimentar lo que es el manejo holístico, conocer una finca que ya tiene varios años de estar implementándola, ver qué pasa si uno no utiliza químicos,
pero hay el temor de que si no utilizamos químicos la finca se nos va a perder, y aquí podemos ver que se puede controlar. También pues damos capacitaciones, vamos a tener una semipresencial que la estamos trabajando con el nodo de Argentina, con Ovis 21. Entonces van a ser 13 semanas de capacitación, una parte virtual, y vamos a tener 2 encuentros aquí en las Carolinas con el equipo de Ovis 21 y el equipo de las Carolinas. Eso empieza en abril y termina en julio. Entonces tenemos esa especialización, está certificada por el instituto, las personas que participan pueden convertirse en profesionales acreditados en manejo holístico. Entonces va a ser algo pues bien interesante, va a ser la primera que hacemos aquí en Colombia. Igualmente hacemos pues capacitaciones más sencillas donde les contamos esos principios básicos, les mostramos la finca y también pues acompañamos a los ganaderos que quieran hacer la transición. Nosotros pues los llevamos de la mano, los asesoramos en ese sentido, les ayudamos con la planificación holística de la tierra, los ayudamos con la planificación del pastoreo, una planificación financiera, para que la gente pueda implementarlo y no cometa los errores que nosotros hemos cometido, que muchos otros han cometido. Además de esta capacitación, ¿qué viene ahora para las Carolinas? La idea es mostrar el modelo y que otros ganaderos se animen a aplicarlo. Yo creo que entre más personas estemos en esto, vamos a tener o vamos a poder crear economías de escala, por ejemplo en carne, y llevar ese producto a mercados internacionales que valoran un producto pues sin químico, un producto natural. Y vienen otras cositas que tenemos ahí en el tintero, pero que todavía están en pañales, entonces no quiero. Pero vienen cosas interesantes, vienen cosas chéveres, y yo creo que este año vamos a darlas a conocer. Bueno, no me queda más que agradecer por este espacio que nos demuestra que se puede ser rentable y se puede tener una producción ganadera amigable con el medio ambiente. No, gracias a ti, Gabriel. Pues aquí las puertas de las Carolinas están abiertas. Aquí recibimos visitas todo el tiempo y la gente que quiera venir a conocerlo está invitada. Aquí también tenemos una huerta donde aplicamos agricultura también orgánica o sostenible, entonces la gente también puede ver ese modelo donde se plantan diferentes especies y se crea, digamos, esa biodiversidad de productos. Entonces digamos que es muy completo lo que se está buscando aquí, y bueno, invitamos a todos los que quieran conocernos para que pasen por acá y conozcan el modelo. Pueden vernos por redes sociales también como @lascarolinasco. Ahí pueden ver lo que estamos haciendo y seguir pues las noticias que les vamos dando, y ahí verán pues el proyecto ese que tenemos en mente una vez ya salga a la luz. Gracias, Nelson, gracias a todos los que nos están escuchando, y estén pendientes porque nos vemos en el próximo episodio del podcast Agropecuario.